Señor presidente, muchas gracias por recibirnos aquí en la Casa de Nariño, en un escenario poco usual. Creo que es la primera vez que se hace una entrevista en este lugar, pero la pandemia nos obliga. Estamos aquí con Vanessa, manteniendo la distancia con usted también, presidente. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Juan Roberto. Muchas gracias, Vanessa. Un placer estar con ustedes. No, gracias por recibirnos y gracias por atender este diálogo que pues lo hacemos hoy cuando está cumpliendo exactamente 2 años de gobierno, hoy 7 de agosto. Estamos en la mitad de su gobierno. Nosotros en este especial de Noticias Caracol lo hemos titulado En la mitad del camino, justo en la mitad de su gobierno. Más que voltear a mirar, le ha tocado a usted, presidente, como a todos los mandatarios del mundo, vivir tal vez la situación más inédita, Vanessa, más espantosa, más desconocida y más difícil que es esta pandemia. Cuando usted mira esta mitad de su camino, absolutamente atravesada por este tema de la pandemia, ¿cómo ve a Colombia? Un país que le ha tocado recibir, como todos en el mundo, este huracán y esta incertidumbre que tiene la gente, a millones de colombianos guardados desde hace mucho tiempo, sin entender todavía cómo es esta enfermedad, y lo más delicado, tal vez lo más doloroso, presidente, y es sin saber cuándo vamos a volver a la normalidad. Yo creo que aquí hay que asumir varias realidades, dolorosas quizás, pero tenemos que asumirlas y asumirlas con ímpetu y con ganas de salir adelante. ¿Cuál es? Estamos frente a un enemigo invisible que es un virus, del que sabemos muy poco. Y lo poco que sabemos es que por ahora no hay vacuna frente a él. También no hay un tratamiento. Lo tercero, nadie que haya tenido el virus adquiere inmunidad permanente, no está aprobado. Y fuera de eso, la palabra incertidumbre pues viene con el virus. Pero si asumimos esa realidad, lo que todos debemos también asumir es que la sociedad no se puede quedar ni encerrada, ni maniatada, ni cruzada de brazos frente a esa realidad de manera indefinida o hasta que aparezca una vacuna, porque lo que hace es causar unos estragos mayores desde el punto de vista social, económico y patológico también. Entonces yo creo que el reto que tiene hoy el mundo es el reto de proteger la vida y la salud y también de recuperar de manera responsable y gradual esa vida productiva. Ahora, ¿cuál es el balance de Colombia para hoy, meses después? Mucho más cuando nuestros escenarios de no haber hecho nada era que íbamos a llegar a un pico de hasta 1 millón de casos por día en el mes de mayo y que podíamos tener unas cifras dantescas de mortalidad. ¿Y qué hizo Colombia? Tomamos decisiones graduales, drásticas, necesarias, y le empezamos a quitar velocidad reproductiva al virus, pero al mismo tiempo ampliando la capacidad del sistema de salud, ampliando la capacidad de distribuir mecanismos de protección personal, ampliando la capacidad de pruebas. A hoy, Juan Roberto, y esto no es una competencia entre países, en las cifras de contagios por millón, de muertes por millón, admitiéndolo que yo me duelo por cada incidente, por cada muerte, y viendo además la letalidad, nosotros estamos mucho mejor que países desarrollados y que otros países de la región. ¿Cuál es nuestro reto? Seguir protegiendo esa vida y la salud. Y otra cosa que es importante, hemos mantenido unos indicadores que nos dan optimismo, nunca triunfalismo, mientras vamos recuperando actividad productiva. ¿Faltan cosas? Sí, pero ya tenemos desde el punto de vista de la oferta más del 85-90% de la actividad productiva del país. Y yo creo que eso es un balance que para Colombia es importante, pero no para que bajemos la guardia, sino para que entendamos que todos vamos a tener que adaptarnos y adoptar la cultura ciudadana y el distanciamiento físico para transitar por este momento de incertidumbre mundial. Presidente, pero Colombia es en este momento el país número 10 con más casos de coronavirus. Entendemos que obviamente el gobierno ha hecho un trabajo exhaustivo, todos los gobiernos, los regionales, el suyo nacional, además con ese ministro de Salud que uno lo ve realmente entendiendo la dimensión de esta tragedia. ¿Por qué si arrancamos las cuarentenas tan temprano? ¿Por qué si se han casi duplicado las unidades de cuidados intensivos? Todo esto, Colombia está en el puesto número 10. Era inevitable, presidente. ¿Era inevitable? Primero hay varias cosas que es importante, Vanessa, poner en contexto. Las cifras agregadas dicen poco. Por eso los epidemiólogos y los infectólogos con los que hemos trabajado, pero adicionalmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, siempre hablan de la proporción por millón. Porque Colombia tiene 50 millones de habitantes y Colombia siempre va a tener más casos, por ejemplo, que Panamá, o siempre va a tener más casos, por ejemplo, que Perú, solamente por el hecho de la población.
Pero cuando se miran las cifras por millón de habitantes, Colombia no está en el puesto 10. Inclusive Colombia está en una mejor posición. Usted la compara con Francia, con Inglaterra, con Italia, con España, con Perú, con Chile, con México, con Panamá. Eso le muestra a uno que el país ha tenido un desempeño que es positivo en comparación. Ahora, esto, como digo, esto no es una competencia entre países, ni acá se trata de cantar victoria, pero eso muestra que hay resultados. Y usted me dice, ¿por qué han llegado tantos casos? ¿Por qué han aparecido tantos casos? Diferenciemos a Colombia también de los países europeos, por ejemplo, que tuvieron que salir a hacer pruebas de manera dramática ya cuando tenían colapsadas las unidades de cuidado intensivo muchos de esos países. Aquí, gracias a Dios, nosotros hemos ido aumentando la capacidad de pruebas, la capacidad de laboratorios, y el país está muy próximo a llegar a los 2 millones de pruebas PCR, que son pruebas altamente confiables. Y en eso también es importante destacarlo, que Colombia tiene una letalidad baja. La letalidad en Colombia es del 3.4%. Y si usted mira letalidades, por ejemplo, por ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, compárelos con letalidades de ciudades del mismo tamaño, capitales en América Latina, y uno se va a dar cuenta que la letalidad es baja. ¿Por qué? Porque se han tomado medidas, y yo creo también que aumentar esa capacidad de pruebas nos ha permitido a nosotros tener mejor información, y gracias a esa información hacer búsquedas activas en conglomerados y hacer cierres o cercos epidemiológicos muy puntuales. Presidente, usted dice, mire, y usted lo ha repetido muchas veces, la idea no es permanecer encerrados indefinidamente, porque no se puede por obvias razones. Cada 20 días la gente le pregunta a uno, nos pregunta en el noticiero, le deben preguntar a usted, oiga, ¿qué va a decir el presidente sobre una nueva cuarentena? Estas cuarentenas, estas extensiones, el gobierno calcula que pueden ir hasta cuándo. El ciclo epidemiológico del coronavirus, como lo están viendo, hay que verlos en periodos de 14 días, porque son periodos de incubación, contagio eventual, el ciclo, y también de lo que es la salida de la marcación positiva. Y así empezamos nosotros, empezamos 25 de marzo, 11 de abril. Teníamos abierto el 40% de nuestra economía en aquel momento. 11 de abril, 27 de abril. Ahí empezamos con obras civiles y le dimos espacio a manufactura reconvertida. Después 27 de abril, 11 de mayo. Ahí empezamos con construcción, empezamos con manufactura. Después 11 de mayo, 31 de mayo, lo extendimos un poquito más. Ahí queríamos empezar a ver comercio al por mayor. Después en mayo empezamos con un enfoque más gradual, territorializado, y que se extendió también en el mes de junio, donde teníamos municipios sin afectación, con baja afectación, moderada afectación y afectación alta, y donde hemos ido dando no solamente pasos de reactivación, sino también pilotos, porque eso también hay que hacerlo desde el punto de vista de generar una adaptación en la sociedad. ¿No se reabrió muy rápido algunos sectores? Pues yo le digo que una muchos cosa. dicen que es como si el gobierno avanzara y se devolviera, que además no solo pasa aquí, en muchos países ha pasado. Juan Roberto, al contrario, si usted se da cuenta, más que retrocesos, ha habido pasos hacia adelante, pero además con otra cosa, la información. Y muchas personas hoy dicen, bueno, pero ¿por qué no hay un pico nacional? ¿Por qué el presidente no habla del pico nacional, sino de picos regionalizados? Contagio, sí. Porque en efecto la pandemia se ha comportado distinto en distintos lugares. Vemos el caso de Leticia, pasamos por un momento crítico, logramos sortearlo. Tuvimos un caso también crítico en Tumaco, enfrentamos una situación de alta presión en Cartagena, Barranquilla, por ejemplo, también, y estamos acompañando decisiones en Bogotá, en Medellín y en Cali, donde lo que queremos es reducirle velocidad de transmisión al virus, pero al mismo tiempo hacerlo focalizado. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde están los conglomerados. Cuando usted mira una ciudad, hoy con la data que tenemos, decimos, mire, en este barrio hay mayor proporción que en el resto de la ciudad. Hagamos esos cercos, que fue lo que se hizo también en Cartagena. Y yo creo que eso que nos lo ha recomendado también la OMS y la Organización Panamericana de la Salud nos permite decir a hoy, Juan Roberto, que en términos de reactivación de vida productiva hemos tenido un proceso gradual que va de la mano con medidas para proteger la vida y la salud. Y hoy lo que más creemos nosotros es que en la medida que haya cultura ciudadana, no vamos a tener retrocesos. Para redondear, esa anormalidad, digamos, de la situación, calculando eso y dependiendo del comportamiento de los colombianos, ¿podría ir hasta cuándo, presidente? A ver, ¿Qué calculan ustedes yo con creo los que hay una expertos? cosa positiva, y una es que esa diferenciación ha ayudado, y la otra cosa es que hemos ido dando pasos, y yo creo, por ejemplo, que hay sectores que necesitamos también darles mensajes. Sector del transporte, transporte aéreo, transporte de pasajeros, terrestre, donde hay que ir mejorando los protocolos, avanzando. Ya habíamos abierto una ruta con varias frecuencias, esta semana deben quedar habilitadas muchas más, vemos alcaldes diciendo queremos participar.
De hecho, en los ejercicios que se han venido haciendo en el mundo, yo creo que las medidas de control al interior de los pilotos de los vuelos, ¿no?, muestran que hay medidas de control que están siendo efectivas. También creo que hay un tema dramático en el caso de restaurantes, o inclusive algunos otros espacios de entretenimiento, que hay que buscar cómo se van dando los pilotos, y obviamente también partamos de una base. Eso nos va a cambiar por un buen rato. Es decir, ya los almuerzos de 1 hora y media, echando carreta a poca distancia, van a tener que replantearse, por lo menos mientras el mundo avanza o en una vacuna o en un tratamiento. El coronavirus crece en las imperfecciones humanas, crece en el egoísmo. Eso a mí no me va a dar. Crece en la indisciplina, crece en el desorden. Y yo creo que si nosotros entendemos que esta puede ser una gran oportunidad para reflexionar sobre cómo la cultura ciudadana incide en una mejor salud pública, sin lugar a dudas creo que habremos cosechado un camino muy importante para Colombia y para la humanidad. La vacuna. Hay un proyecto para que colombianos sean voluntarios de una eventual vacuna, o qué garantías, cómo se está trabajando para que cuando la vacuna salga, que ojalá salga ya, como está avanzando tanto en la ciencia, Colombia tenga acceso a ella. A mí siempre me gustaba, porque la gente está muy temerosa, presidente, de decir, oiga, ¿cuándo tendrá Colombia acceso a la vacuna? Bueno, esa es rapiña. Esa es una muy buena pregunta, porque de pronto yo se la pongo en un contexto más amplio. El proceso de desarrollar vacunas históricamente no ha sido un proceso rápido, es un proceso lento. Entonces yo siempre le digo al equipo de gobierno que a mí me gusta siempre sorprenderme de para abajo y no de para arriba. Es decir, yo prefiero asumir que eso está lejos y que llegue antes, a asumir que va a estar ya y después se extienda demasiado en el tiempo. Pero le hemos dicho al equipo de gobierno, participemos en las dos grandes iniciativas, las iniciativas multilaterales y las bilaterales. ¿Qué hemos hecho en las multilaterales? Colombia participa hoy de la estrategia COVAX, que es una estrategia de organismos multilaterales, de filantropía, para tener acceso. Estamos también bajo el esquema Gavi de la Organización Panamericana de la Salud, porque Colombia ha sido uno de los países que históricamente ha sido reconocido por tener muy buen sistema de inmunización, pero además uno de los grandes compradores de vacunas en la región. Entonces, en esos dos frentes estamos, pero ahí viene lo que dice Vanessa. Hay 25 proyectos en este momento para desarrollo de vacunas. Unos están en fase 1, otros en fase 2, a otros apenas van a pasar a fase 3. El éxito en la fase 1 no quiere decir que va a haber éxito en la fase 2 o en la fase 3. El éxito en la fase 1 y en la fase 2 no garantiza éxito en la fase 3. Entonces toca mirar con mucho detalle, casi que con microscopio, cuáles son esos laboratorios que por su tradición, por su experiencia científica, pueden ser los que salgan adelante. Porque un país no puede salir a hacer compras eventuales con 25 proyectos. Entonces hemos conformado un comité de expertos en tema de inmunización para analizar lo que se está viendo en el mundo y que nosotros podamos aproximar algunas de estos laboratorios. ¿Con miras a qué, Vanessa? A que Colombia pueda ser parte, primero, de testeos de las vacunas. O sea, voluntarios. Sí, exacto. Y lo otro, que nosotros podamos estar, digámoslo, al comienzo de la fila en el momento en que haya una dispersión universal. Cosas que, por ejemplo, el mundo no sabe todavía. El mundo no sabe cuánto va a costar, porque pueden oscilar, lo que se habla hoy, precios que van desde $2.5 hasta $10. Lo segundo, ¿es una vacuna de una vez? ¿O es una vacuna que hay que hacer anualizada como la de la influenza? Y eso trae implicaciones fiscales, sociales y de todo. Y yo creo que estamos conformando además en Colombia un grupo, lo que yo llamo un grupo de tarea de sector privado, donde estamos diciendo a muchos empresarios, venga, participen en esto, inviertan en esto, para que ustedes puedan también contribuir en filantropía con un proceso de esta naturaleza. Porque también hay unos riesgos en el sector público que lo hemos visto en América Latina, muchos gobiernos, y hablamos con los presidentes, oiga, ¿cuánto compramos? ¿Cuánto nos va a costar? Y gastarnos esa plata, ¿y qué tal no funcione? Entonces ahí también se necesita un componente de riesgo, y por eso invitar al sector privado para que también participe es importante. Nosotros lo estamos haciendo y hemos venido también desarrollando conversaciones con laboratorios que creo son productivas. Y usted me preguntará, bueno, ¿y si sale la vacuna? Lo que hemos hablado también es, uno, queremos tratar de mantener el principio de gratuidad en la gestión de la inmunización en Colombia. Eso puede ser también muy costoso, pero es necesario. Y cualquier vacuna efectiva es mucho más eficaz que una demora en el tiempo de estas circunstancias. Y la otra, que es importante,
cuando tengamos la primera llegada de vacunas, ¿en quién se concentra? Claro. Entonces, personal de la salud, personal en riesgo, personas con comorbilidades y preexistencias, y ya después seguir una dispersión universal, como suele ocurrir también con otras vacunas. Presidente, ahora la otra cara de la moneda, la otra tragedia, porque una es la tragedia humanitaria, las pérdidas de vidas, la salud que está por encima de todo, pero viene la otra tragedia, presidente, que es la económica. Y es ese sudoku en el que también está el gobierno y estamos todos, de cómo recuperar una economía destruida con todo esto. Usted planteó el 20 de julio un paquete muy ambicioso, habló de su proyecto para recuperar a Colombia. Si me corrige, son 100 billones de pesos, especialmente en infraestructura. El gobierno en ese sudoku, en ese libro de contabilidad, ¿qué cuenta saca de cómo nos va a sacar ese plan del atolladero económico? Es que la única manera de reactivar una economía, y valga la redundancia, es reactivando las actividades. Porque si uno no va liberando y acompañando con protocolos, con medidas, pues sencillamente los subsidios del Estado nunca van a aguantar indefinidamente ese tipo de apoyos. Entonces, por eso yo celebro una cosa: cuando nosotros comparamos a Colombia con otros países de la región o del mundo, que entre comillas no cerraron, a ellos les ha ido peor. Han tenido peores caídas en el PIB, por el desorden, por la falta de coherencia, por la falta de consistencia. Y la otra cosa, nosotros hemos ido avanzando en un proceso de gradualidad en la oferta productiva, del 40 a más del 90%. Y lo hemos hecho con unos indicadores de muertes por millón, de contagios por millón, de letalidad, que monitoreamos con la Organización Mundial de la Salud y la PAHO, y ellos ven con optimismo que hoy, por ejemplo, la tasa reproductiva del virus en Colombia, con el 90% de las actividades económicas funcionando, claro, con restricciones para otros sectores importantes, es alrededor del 1.15, 1.16. Eso muestra que hay adherencia, que hay efectividad, que está focalizado, y eso nos va a permitir a nosotros dar pasos productivos más adelante. Pero el país también necesita unos elementos de inyección. Y esos elementos de inyección son de inversión, de empleo y son sociales. Nosotros estamos diciendo 100 billones de pesos, 1 millón de empleos, nuestra meta. ¿Cómo se financia eso? Inversión privada, público-privada y pública. Entonces ahí tenemos concesiones que lo que hay es que acelerar para que empiecen lo más rápido posible. Infraestructura. Ahí tenemos infraestructura, corredores viales importantes que están reactivados y que hay que acelerar. Tenemos otros que son proyectos de quinta generación que hay que empezar a contratar, acelerar la contratación y que empecemos a ver bulldozer rápido, vías terciarias, proyectos en energías renovables, que tenemos cerca de 25 proyectos entre 9 líneas de transmisión, fotovoltaicos, eólicos y geotérmicos. Estamos haciendo una apuesta grande en materia de proyectos digitales, también en lo que tiene que ver con el sector creativo. Estamos fortaleciendo la red de protección social, ingreso solidario, prácticamente hasta junio del año entrante, avanzando en el tema de ordenar la producción agrícola. Estamos en materia de sector rural, no solamente ordenando, sino que estamos haciendo agricultura por contrato crecer de manera acelerada. En educación y en conectividad, 100.000 programadores formados. Hoy, por ejemplo, mientras estamos nosotros conversando, IBM está abriendo un nuevo centro de innovación en Colombia, el más grande de Latinoamérica, 3 idiomas. Es una inversión multimillonaria en medio de una pandemia. Mensaje de credibilidad en el país también. ¿Y usted tiene, presidente, un pronóstico económico de cómo será el crecimiento del país en este 2020 que ha sido tan trágico? ¿Y qué pronóstico hace para el año entrante? Para el año que viene. Eso es muy bueno que lo preguntes, Vanessa, porque Colombia ha sido el primer país de América Latina que en medio de la pandemia publicó su marco fiscal de mediano plazo. ¿Y cuál es nuestra apuesta? Este año va a ser un año de desafíos muy grandes, pues porque el mundo va a haber un decrecimiento de las economías. Queremos en la medida que nos reactivemos, que sea menos duro. Y de hecho, a mí no me gusta cantar victoria antes de tiempo, pero hemos visto, con todo lo difícil que está el mercado laboral, que está muy difícil, hemos visto cómo entre abril, mayo, junio, va una senda de ir recuperando cada vez más empleo, no a la velocidad que yo quisiera, pero estamos viendo el proceso darse. Por ejemplo, un indicador que a mí me llamó mucho la atención en junio, dígame esto, Juan Roberto, ¿cuántas casas de interés social se vendieron menos en el 2020 frente al 2019? 50 casas. Eso muestra que hay unos elementos ahí también de reactivación. Entonces, la demanda de energía, por ejemplo, también ha ido creciendo, que es un indicador muy importante del comportamiento de la economía.
Entonces yo espero que el golpe de 2020 tratemos de todos los días minimizarlo, y nuestra apuesta en el 2021, que está en el marco fiscal, una vez reactivando otros sectores, y voy a decir el gran desafío también, sector turismo, sector transporte, yo espero que nosotros en el 2021 cumplamos esa meta de un crecimiento superior al 5% del PIB. A propósito de eso, presidente, ya para meternos en tema de agenda legislativa, usted ya ha hablado de que reforma pensional, si acaso finalizando su gobierno deja las bases, reforma laboral, que la piden los gremios, los empresarios, pero sobre todo la reforma tributaria. Usted dijo, ni de vainas una reforma tributaria en semejante crisis, pero esa va a ser ineludible, presidente. Claro, a ver, la pregunta, Juan Pues los Roberto, expertos lo dicen así, ¿no? Los expertos, y por eso también es importante mirar qué es lo que están diciendo los expertos, porque yo a veces veo, hay muchas opiniones de los exministros de Hacienda, yo siempre las he valorado, las he respetado a lo largo de la vida, pero yo muchas veces a los que son mis amigos les digo, ustedes son muy buenos recomendando lo que nunca hicieron. Entonces, esta es una crisis grande. El error que se había cometido históricamente, y esto no es un vainazo al uno o al otro, no, es históricamente en Colombia, siempre las reformas tributarias le pasaban la cuenta de cobro a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Siempre. Que era la fácil. Entonces, ¿cuál era mi percepción? Y lo dije siempre como senador, lo dije como candidato presidencial. En la medida en que sigamos haciendo eso, se invierte menos, se contrata menos y además el país tiene un crecimiento lánguido. Nuestra apuesta cuando empezó el gobierno, voy a bajarle la tasa de tributación a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y dije, vamos a crecer más, vamos a aumentar la inversión, vamos a aumentar el recaudo. Muchos de los críticos decían, eso no va a pasar, eso es una ilusión. Cerramos 2019, óigame esto, Juan Roberto, creciendo por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE. Aumentamos el recaudo en más de un 10% y tuvimos el menor déficit fiscal en cerca de 8 años. Y empezamos enero y febrero con un crecimiento superior al 4%, vino la pandemia. Entonces a mí me dicen, presidente, hagamos una reforma ahora, dicen gente. Y digo, ¿a quién le van a cobrar? ¿Van a pasarle más impuestos en este momento, en plena pandemia, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa? Se pierden más puestos de trabajo, se pierde más inversión y la recuperación es más lenta. Le vamos a pasar en este momento la factura a la clase media, se afecta la demanda agregada, la economía crece menos, la economía se recupera menos. Entonces, por eso he dicho yo, lo primero que tenemos que hacer, y además lo ha dicho la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, estamos en un momento donde hay que invertir para enfrentar la pandemia, para generar reactivación. Hay que detonar crecimiento, y nosotros lo dijimos en el marco fiscal. Una vez nosotros empecemos a recuperar el crecimiento, el país tiene que asincerar sus cuentas fiscales. Y yo sé que para un gobierno que llegue en el 2022, encontrarse con ese chicharrón es muy difícil. Como no tengo la reelección enfrente y yo no soy candidato a nada, yo espero que en la medida que nosotros empecemos esa recuperación, darle un orden fiscal para que el próximo gobierno no tenga que lidiar con la difícil situación de enfrentarse con reformas de carácter fiscal inmediatas, sino que tenga un panorama donde nosotros veamos activos, inversión, recaudo y otras cosas. Ese orden fiscal, Vanessa, escúcheme, presidente, implicaría, como lo dice su equipo económico y lo han dicho los anteriores gobiernos, hay que ampliar la base para que más colombianos paguen. A ver, esa se vuelve la discusión en temas de renta, en temas de IVA. Yo creo que hay otras cosas que son, por ejemplo, más importantes, Juan Roberto. Yo creo mucho en que hay que mejorar cada vez más la fiscalización. Nosotros hemos aumentado mucho el recaudo con fiscalización, enfrentando la evasión. Nos ha funcionado. La otra cosa que va a ser importantísima, seguir profundizando la factura electrónica en el país. Y la tercera, que la hemos visto y la vamos a conversar con expertos internacionales, es hagamos una revisión sobre todo el régimen de exenciones y ver cuáles son las que mejor funcionan y las que no. Yo acabar creo que muchas, esas, supongo. Seguramente, porque es que el régimen tributario colombiano es un régimen muy complejo, a pesar de los intentos de nuestro gobierno y de otros gobiernos por simplificarlo, pero sigue siendo un sistema engorroso. En la medida que uno lo simplifica y en la medida que uno tiene exenciones se requieren, pero hay que buscarlas más eficientes. ¿Por qué digo que se requieren? Porque hoy el mundo está compitiendo por la inversión. Hoy donde está la inversión dice, bueno, toco la puerta aquí en Colombia, bueno, muéstreme cómo son las condiciones en Colombia. Después toca la puerta y dice a Chile, muéstreme cómo son las condiciones aquí. Después en Perú. Y todos estamos compitiendo para tener las mejores condiciones que nos hagan atractivos para la inversión de largo plazo. Creo que Colombia ha avanzado mucho en eso. Y le voy a decir una cosa, hace 10 días
tuvimos en Inglaterra ese foro de inversión que se hace de Colombia que se llama Inside Out virtual. Vino más gente que el año pasado y se hicieron más negocios de inversión que el año pasado. Presidente, el otro tema, la paz, el tema del acuerdo de paz. Y hay un tema puntual, presidente, y es el de los líderes sociales. Usted ha dicho, mire, el gobierno los ha protegido, hay una política, hay cómo mostrar resultados. Las cifras muestran una dolorosa persecución, un exterminio de estos líderes sociales, los que defienden que no se siembre coca, los que defienden que no haya minería ilegal. Pero, presidente, hay la percepción de quienes incluso viven en las regiones y nos decían cuando los visitamos, ellos dicen, mire, la impresión que uno le queda es que como que al gobierno y a muchos sectores de la sociedad no les importara nuestra suerte. Y algo mucho más grave nos decía otro en el Cauca, que puede que les importe, pero hay impotencia de un Estado para protegernos frente a las BACRIM, los del ELN, las disidencias, los narcos mexicanos. ¿Usted cómo recibe eso? Porque muchos, incluso organismos internacionales, lo dicen. Cuando yo me posesioné, el 7 de agosto del 2018, en la Plaza de Bolívar, yo dije, una de mis mayores preocupaciones es el asesinato de líderes sociales. Entre el 2016 y el agosto del 2018, 225 asesinados. En cifras consolidadas, Gobierno Nacional y Naciones Unidas con Fiscalía. En estos 2 años de gobierno, tristemente y con dolor, 185. Mucha gente dice, pues una reducción importante, es casi el 20%. Esas reducciones a mí no me llenan de alegría, porque eso debería ser 0. Pero hay una reducción, hay un PAO, un plan de acción oportuna, hemos avanzado en los CIPRAT a nivel territorial, hemos avanzado en los CERREM también con los organismos de control, pero claro, el mayor desafío está en el narcotráfico y en la extracción ilegal de minerales, que son los que están persiguiendo a estas personas, y por eso la lucha contra esos flagelos es una lucha integral. Por eso estamos presentando al Congreso un proyecto de ley para enfrentar con mayor contundencia la extracción ilegal de minerales, por eso la obsesión en reducir los cultivos ilícitos y aumentar las incautaciones y enfrentar estas organizaciones, pero también llegar a esos municipios que son menos del 6% del país donde hemos visto ese fenómeno, con un proyecto que a mí me alegra, que son las zonas futuro o las zonas estratégicas de intervención integral, donde hemos movilizado mucha cooperación internacional. Y si me permite decir esto, los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que hacen parte de nuestra política de paz con legalidad, nosotros encontramos 2 PEDETs elaborados, hicimos 14, ya tenemos 16, estamos anticipando recursos y, como lo dije también en Compromiso por Colombia, acelerar esas obras PEDET en esos 170 municipios, donde además estamos desarrollando catastro multipropósito y donde además hemos incluido cerca de 700.000 hectáreas en el banco de tierras, nos va a permitir a nosotros llegar ojalá con más brazo social y en la otra mano la seguridad y la justicia. Lo que pasa es que creo que es una sensación, digamos, así como el país sabe y ve al presidente todos los días, guste o no guste el programa, todos los días, en un programa diario explicando las cifras, y uno dice, aquí hay un presidente que tiene clarísimo que hay una pandemia, que hay un rollo muy grande, ¿no?, de supervivencia. Creo que la sensación de la gente con los líderes sociales y con los reinsertados de las FARC es que al gobierno como que no le es prioridad. La cifra suya es muy alentadora, pasaron de 225 a 185, pero ¿por qué la gente no siente que hay una política, Vanessa, de Estado de defensa a los líderes y a los Yo muchas veces me hago la misma pregunta, pero mire, le voy a hablar con hechos. Y no son comparaciones, porque en esto siempre es importante, cada vez que uno dice algo, dicen, Duque le manda pullas al uno o al otro, eso siempre pasa. No, yo no voy a mandar pullas, yo no mando pullas. Lo que quiero decir es la evidencia. Yo he estado en 4 ETCRs, visitando, y no de visita fugaz, he ido, escuchado, he visitado, hemos compartido, hemos departido además con ellos en lo personal. Y eso es una demostración que yo digo, compáreme eso con cuántas visitas a los ETCR se hicieron entre el 2016 y el 2018. No para que digan, es que este es más o este es menos, no, es el mensaje. Y lo segundo, cuando yo me posesioné le dije a Naciones Unidas, quiero que ustedes nos acompañen todo el gobierno. Y nos hemos seguido sometiendo a esa verificación independiente que va al Consejo de Seguridad. Y buscamos siempre mejoría. Hemos mantenido el análisis del Instituto Kroc, que también reconoce los avances, y a mí me han tocado conversaciones muy interesantes.
con el doctor Gilmore, el representante de la Unión Europea, con el propio Felipe González, donde ellos dicen, sí, esto es un proceso complejo, pero es que esta implementación no estaba preparada para hacerse ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Estaba diseñada para hacerse en 15 años. Y cuando nosotros miramos intervenciones puntuales, por ejemplo las del Banco de Tierras, nosotros habremos cumplido en este gobierno, en términos del Banco de Tierras, la mitad de lo que estaba previsto para hacerse en 15 años. Cuando nosotros miramos en proyectos productivos colectivos e individuales, el avance ha sido grande. Y eso se llama paz con legalidad. Y en esa paz con legalidad, Vanessa, yo creo que también es muy importante que nosotros insistamos como sociedad en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El país, una porción del país votó por el sí, otra votó por el no. Eso ya está superado porque lo que nos interesa es construir legalidad en el país. Y tanto los que votaron por el sí como los que votamos por el no, lo que nosotros queremos es que la justicia haga posible que esos grupos que laceraron al país entreguen todas las rutas del narcotráfico para enfrentar ese flagelo. Que nos digan la verdad del reclutamiento de menores, que eso no necesita investigadores privados, eso fue ostensible ante los ojos del país. Que además reparen a las víctimas con sus recursos también y que no solamente el peso recaiga en el Estado. Y la otra cosa, que haya sanciones ejemplarizantes que no revictimicen a quienes fueron flagelados por esos grupos. Presidente, ¿va a promover alguna reforma a la JEP? Mire, Juan Roberto, eso ha sido una conversación. Por las críticas de los últimos días que usted le ha hecho a la JEP. Yo le digo una cosa, la JEP va a cumplir 3 años aproximadamente. Lo primero que el país necesita es verdad. Yo pregunto, ¿de verdad se necesitan años de investigación para saber si las FARC reclutaban niños? Pero esa respuesta indica que sí está pensando en promover una reforma a la justicia transicional, Juan Roberto, presidente. Yo he tenido tantas conversaciones con ellos. Lo primero que yo quisiera ver es que la JEP demuestre que en efecto van a haber sanciones a los máximos responsables de Según crímenes eso, de lesa si humanidad. no lo demuestra, ¿el gobierno promovería esa reforma? El país, Juan Roberto, es que el país reclama. Le voy a decir una cosa, a mí como presidente me toca escuchar a todos los sectores de la población. ¿Sabe a mí qué me estremece, por ejemplo, cuando hablo con las mujeres de Rosa Blanca? Que le dicen a uno con nombre y apellido y casi que hasta con cédula quién las violó, quién las reclutó, quién las maltrató. Y la pregunta es, ¿los máximos responsables ya tienen una sanción? Y si no la tienen, ¿cuándo la van a tener? Y la otra que es muy elemental, los bienes. Nosotros emitimos un decreto para que entregaran todos los bienes a corte del 30 de julio. Sabíamos, bueno, pandemia, está bien. En pandemia hicimos extenderla hasta diciembre. Pero por Dios, después de 2 o 3 años, no tener claridad sobre la entrega de esos bienes para reparar a las víctimas es complejo. Lo que uno intuye es que sí está pensando en una reforma a la justicia transicional. Mire, Juan Roberto, y se lo voy a decir. ¿Y una reforma que sería en qué sentido? Se lo voy a decir de este tamaño. En este momento, la JEP tiene 3 años. Cada vez que se abre un debate de si va a haber reforma o no va a haber reforma, entonces quieren destruir la paz, quieren destruir el acuerdo. No, el punto es muy sencillo. Más allá de la reforma o la no reforma, frente a lo que hoy tienen claro en su ley estatutaria, en sus compromisos, respetuosamente, el país quiere ver la verdad, quiere ver justicia y quiere ver reparación. Y solamente si esos 3 elementos se cumplen, el país puede edificar un camino de no repetición. Eso es lo que yo he dicho, y lo he dicho públicamente. Y en el Congreso no yo, hay muchos partidos que están hablando sobre, oiga, ¿cómo podemos hacer para que estas cosas pasen? Y créame, la JEP está prevista para durar 20 años, así fue creada, lleva 3. Pero yo también me pregunto, ¿y el país más adelante, si no ve resultados, se queda cruzado de manos? Entonces, siguiendo con lo que pregunta Juan Roberto, en ese gran proyecto de reforma a la justicia que usted está planteando... Perdón, yo no he hablado de gran proyecto, bueno, yo he hablado de reforma a la justicia, donde por cierto también es importante mirar desde las cosas más elementales como justicia agraria, los temas que tienen que ver con conciliación, los temas que tienen que ver con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los temas que tienen que ver con justicia territorial, lo que tiene que ver con competencia y fortalecimiento de primera y segunda instancia, justicia digital. Eso y es lo un gran que tiene proyecto, que ver presidente. son varios. De hecho, y ahí incluiría una super por eso yo lo dije, siempre se habla desde el gran proyecto. No, esto requiere muchas intervenciones y por supuesto tendrá que darse una discusión sobre ley estatutaria y para eso yo creo, Vanessa, que lo que hay que aprovechar es que todos los partidos o la gran mayoría de partidos
en el Congreso han dicho que quieren avanzar en una reforma a la Y ahí justicia. se incluiría cambios eventuales a esa justicia transicional. Acuérdese presidente. que la justicia transicional tiene un régimen especial, Sí, claro. particular, Juan Roberto, y yo vuelvo al tema. Antes de hablar de si la reforma es A, B o C, lo que yo estoy pidiendo es, con las herramientas que tienen, con el presupuesto que tiene, con los jueces que tiene, con el mandato que tiene, por favor, en lo más elemental, ¿dónde está la verdad del reclutamiento y las sanciones del reclutamiento? ¿Dónde está la verdad de los vínculos con el narcotráfico? ¿Y dónde está esa información para contribuir a desmantelar ese fenómeno como en efecto se comprometieron? Y la otra, ¿dónde está la información de esas personas que fueron privadas de la libertad y que fueron asesinadas y que están en fosas comunes y que su familia tiene el derecho de darle una sagrada sepultura? Presidente, las relaciones internacionales, tal vez temas puntuales, lo de Guaidó, un fiasco. Un fiasco, hay que decirlo, lo dicen los observadores, no digo para Colombia, algunos dicen para Colombia que quedó en la mitad, pero más allá de eso, lo de Venezuela. Le voy a decir una cosa, y me ¿En alegra, qué quedó le voy a decir Guaidó? una cosa, y me alegra que usted haga esa pregunta, me alegra, porque mucha gente dice, es que Duque se fue con Guaidó, es que Duque... Y quedó en la mitad Colombia. Óigame esto, Juan ¿Usted no lo Roberto, percibe así, óigame presidente? esto, ¿usted sabe cuántos países han reconocido a Juan Guaidó? 60. Más de 50 países. ¿Usted sabe quién estuvo en el discurso de la unión del presidente de los Estados Unidos este año? Juan Que Guaidó. hace muchos años dio un presidente latinoamericano, estuvo ahí Juan Guaidó. Usted sabe que el gobierno que antecedió al mío no reconoció las elecciones con las que Maduro pensó perpetuarse en el poder, perdón. El gobierno anterior, antes de mi posesión. Nosotros hemos mantenido además una política de Estado de cumplimiento de la Carta Democrática. Y me he mantenido en eso. ¿Quién es el representante de Venezuela hoy en la OEA? El representante de Juan Guaidó. ¿Quién es el representante de Venezuela hoy en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo? El representante de Juan Guaidó. Y estamos hablando de dos de las herramientas internacionales más importantes que Pero tiene en el Venezuela continente. ni quita ni pone, pues Es ese es por el una sencilla problema. razón, es que una persona en democracia puede tener muchas más herramientas para defender sus principios. En una dictadura, que no tiene él sino su voz y su valentía, hay que reconocérselo. No a él solamente, a la Asamblea Nacional, porque él está ahí por la Asamblea Nacional reconocida por Colombia y por 50 estados. Ahora, en este periodo, 2 años, claro, seguramente siempre me pasarán la cuenta de cobrar, es que Duque dijo que ya faltaba poco tiempo para que se cayera el régimen. Está bien, acepto que seguramente me equivoqué al decirlo, porque de nuevo, es preferible sorprenderse de para abajo y no de para arriba, pero el mensaje de fondo, el mundo hoy es mucho más consciente de lo que es esa dictadura. Nicolás Maduro está hoy perseguido por la justicia de los Estados Unidos con varios miembros de su círculo cercano que donde pisen espacio, donde puedan ser capturados, serán capturados y juzgados por narcotráfico. Le digo una cosa, Juan Roberto, Colombia perdió un mercado de $7.000 millones con Venezuela producto de los estragos de esa dictadura. Si hoy tuviéramos ese mercado, si lo hubiéramos tenido hace un año, claro. Colombia se hubiera crecido por encima del 4%, inclusive del 5%. Y nosotros hemos tenido una política fraterna. Presidente, a propósito, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con las relaciones en estos 2 años internacionales de Colombia. ¿Ha podido leer el libro de John Bolton? Sí, ¿Sí? Sí. No sé si pudo ver en una entrevista que el señor Bolton le concedió a Noticias Caracol, contó otras intimidades y quisiera su opinión sobre tal vez una revelación que él hizo, Juan Roberto, mire, según yo- la cual yo viví- él tuvo que defender, él y los demás asesores decían hay que creerle a Duque y Trump decía que no. claramente, y yo no voy a entrar a juzgar, yo estuve ahí, yo estuve en las conversaciones. Ahí hay cosas que son verdades a medias, ahí hay cosas que no son verdad, y hay otras que sí son verdades completas. Lo cierto es, yo llevo en la presidencia 2 años, y nosotros hemos tenido una relación con Estados Unidos que al comienzo, yo lo debo reconocer, había mucha frustración de parte de los Estados Unidos. Yo lo viví como presidente electo cuando llegué, porque la administración del presidente Trump llevaba prácticamente 1 año y medio preocupada por el ascenso de los cultivos ilícitos en el país. No porque él tenga un interés intervencionista, pero que un país haya aportado $10.000 millones del Plan Colombia en el año 2000 al año 2012 y los cultivos ilícitos hayan pasado de 180.000 a menos de 60.000 y que en 1 año y medio o 2 o 3 hayan llegado a más de 200.000, pues es lógico porque además ellos estaban también participando. Yo enfrenté esa conversación franca, porque además he dicho, esta es una causa de Colombia. Colombia no enfrenta
el narcotráfico porque nadie se lo exija o nadie se lo hacemos por convicción. Por eso Colombia hoy es el 40% de las incautaciones de droga del hemisferio. Y hemos tenido una reducción en los cultivos ilícitos y hemos tenido uno de los mayores éxitos en términos de incautaciones en el último año. Pero nosotros debemos asimilar que en esa relación esos eran problemas y los hemos ido superando y se ha ido generando confianza. Nos quedan dos temas, Vanessa. Rápido, presidente. Muy cortos. ¿Por qué la vicepresidenta no le contó a usted lo que había ocurrido con su hermano? Mire, Eso, entendiendo Vanessa, que en Colombia no hay crímenes de vea, sangre, pero le voy a usted era el jefe. Pero mire, Y le voy a más cuando decir- dice voy a- que le ha contado a sus otros Andrés jefes. Pastrana le contó, Olvidémonos- Álvaro Uribe mire, le contó. olvidémonos de la coloquialidad o de la anécdota. Déjame, se lo digo desde el lado personal. Ese incidente ocurrió en el año 97. El país ha visto a Marta Lucía Ramírez, al margen de una conducta de su hermano, entre el 97 y hoy, ser ministra de Comercio, ser embajadora Es que en nada de Francia, eso está en duda. perdón, ser embajadora en Francia, ser ministra de Defensa, ser senadora y 2 veces candidata presidencial. Cuando ocurrió este incidente, hablé con ella. Le dije, Marta, y me dijo, presidente, este ha sido el dolor más grande que yo he tenido en mi vida. Yo nunca lo hice público por mi mamá, porque esto a mi mamá la derrumbó. Yo no necesité más explicación porque yo creo en ella. Pero le había contado a los anteriores jefes. Sí, Juan Roberto, a ver, la pregunta es, si usted quiere que yo le diga, que era preferible que me contara, sí, seguramente es preferible, pero al margen de eso, yo tuve con ella una conversación donde en esa consideración humana y en esa consideración personal y con una hoja de vida al servicio de Colombia que no depende ni está ligada a la de su hermano, entendí la situación. Presidente, un tema aburridor que han tocado sus detractores es el tema del señor Ñeñe Hernández. Quienes lo defienden a usted dicen que ese señor es un charlatán y quienes lo critican a usted dicen que era muy amigo suyo. Mire, le voy a contar, ¿Cuál es la verdad? Le voy a contar lo siguiente, De un tema Juan que usted Roberto. no ha tocado. Mire, varias veces me he referido a eso, lo dije públicamente además. Mi padre, que murió en el año 2016, conoció al papá del señor Hernández, fueron amigos. En los años 70, en los años 80, el señor Aristides Hernández era una persona ilustre, una persona que había tenido dignidades en el gobierno nacional, un hombre además cálido, amable. Yo fui a Valledupar por primera vez en el año 95. Fui con mi papá y me presentó a Aristides Hernández, me presentó a su esposa y me presentó a su hijo Gregorio. Yo no volví a Valledupar hasta el año 2015 o 2016. El señor Aristides Hernández murió en el año 2000. Cuando yo llegué a ser precandidato y después candidato, en eventos públicos estaba el señor Hernández y me saludaba. Y siempre me invocaba la relación de nuestros padres, nos tomamos ahí fotos. Pero le voy a decir una cosa, no me lo pregunte a mí. Mire, 3 entrevistas. Le preguntan a la mamá. La mamá dice, no, mi hijo no tenía una relación cercana con Iván. Es que hay unas grabaciones donde se habla de plata. Pero él dio Perdón, plata campaña. para su campaña. ¿o Perdón, no? perdón. Vamos a hablar de plata también. Segundo, la mamá, la esposa y el hermano acreditan eso. Y adicionalmente, gente que me acompañó en las actividades que yo estuve en el Cesar, también lo muestra tal cual es. Después dicen, es que el señor aportó plata a la campaña. Ni aportó, ni se le pidió. Y óigame la otra cosa, nosotros teníamos un rigor muy claro en la campaña, Juan Roberto, donde teníamos cuenta única nacional, administrada por el gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverry, sucursal única nacional, no se recibía plata en efectivo, solamente en cheque, 17 controles, se devolvieron muchos, además lícitos, pero que no se necesitaban los recursos, y en la segunda vuelta, Luis Guillermo Echeverry, que hizo una gerencia impecable, honorable, además fenecida por la autoridad electoral, con control permanente y reporte a cuentas claras, dijo con mucha claridad, nosotros solamente vamos a utilizar recursos de reposición de votos. Entonces, por eso yo he dicho, ahí, frente a eso, muéstrenme a mí dónde había una responsabilidad, en ningún lado. Y segundo, las 3 ocasiones o 4 en las que yo pude haber conocido a ese señor, las ha dicho perfectamente su esposa, que en eventos públicos
Y ahí estuvimos con él en una foto y donde siempre el señor invocaba la amistad de su padre conmigo. ¿Por qué han dicho que es un charlatán? Porque seguramente es de esas personas que se tomaba fotos y que alardeaba a las personas con las que se decía tomaba que era su fotos. hermano, dice, él es mi hermano. Le voy a contar una cosa más sobre el tema. amigo A mí sí que me han presidente, dijo en la salido hermanos, grabación. a mí sí que me han salido hermanos y hermanas y primos en la presidencia de la República. Estamos llegando al final de la entrevista, tal vez para redondear este tema, son 2 años en la mitad del camino. ¿Usted mira el Twitter? Poco, ¿Le cuentan? poco. ¿Qué le cuentan? No, de lo yo poco. le voy a decir una cosa. Yo creo en las redes sociales, creo en la importancia que tienen las redes sociales, me parecen una importante herramienta de comunicación, pero también me parece que son una gran fuente de desinformación y son también un gran foco para alimentar odios. Entonces, yo desde hace mucho rato tomé una decisión, prácticamente desde que llegué a la presidencia. Yo no manejo el Twitter en la mano. Lo puedo ver, pero no puedo tuitear. Si yo tengo mi cuenta, yo la comparto con el equipo de comunicación y cuando yo quiero poner un trino, lo pienso, lo redacto y se los mando y ¿No digo, en caliente? pongamos esto, pero no en caliente. Presidente, ¿le pidió disculpas a Aida Bella por haberse filtrado en La Vieja Esa? Le voy a contar, ahora usted que me hace esas preguntas. Yo sé que ahora que salga van a decir, La Vieja Esa preguntando. No, porque es que, de verdad, se lo digo, es un término coloquial. Y yo le debo decir, yo estaba con mi esposa, estábamos viendo el discurso y mi esposa me dijo, ¿por qué está tan brava? Y le dije, pues, ya está diciendo que yo no estoy. Pero no lo hice ni despectivo, ni mucho menos peyorativamente, y he dicho públicamente. Si en eso se sintió ofendida la honorable senadora, le pido disculpas, y queda como una lección más en la vida de que no hay que filtrar videos, de que no hay que poner videos. No, mire, yo me río a veces cuando esas cosas pasan y ahora en la época de Zoom, eso sí que se ha vuelto Ave muy María. cómico. Pues presidente, muchas gracias. Como A usted, arrancamos, Juan muy Roberto, amable muchas por habernos gracias, invitado Vanessa, aquí a este muchas jardín gracias. de la Casa de Nariño, conservando esta distancia. Como usted dice, todos los colombianos tenemos que seguir Muy con este tema agradecido de la por excepción. ustedes, muy amable. Muy amable, Y presidente. cuídese, presidente. Y que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos. Muchas gracias.